Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos al altar sublime de la oración. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a dedicar esta noche a hablar acerca de la función más sublime que tiene el cristiano, que es entrar en comunión con Dios. Bendito sea su nombre. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos a través de las redes y gracias por aquellos que posterior a este tiempo nos van a escuchar ya grabados. Dios les bendiga. Vamos a tener, como hemos publicitado en estos días, un WhatsApp abierto esperando si usted tiene alguna petición de oración. Estamos aquí para orar por usted y con usted. Y hago ese énfasis porque muchas veces pedimos la oración y creemos que solamente el hecho que otros oren por nosotros es suficiente. Pero nosotros tengamos la comunión y oremos. ¿Quién más que nosotros podemos expresarle a nuestro Dios Todopoderoso lo que necesitamos y lo que anhelamos y lo que queremos? En esta noche, permítame una palabra de oración, permítame orar antes de comenzar, poner todo en manos del Señor, pedirle que nos guíe, que Él tenga misericordia de nosotros y que de alguna forma tenga los cielos abiertos y escuche la oración del justo en esta noche. Señor y Padre Santo, te alabo y te bendigo. Oh Señor, entro a tus atrios a través de la alabanza con acción de gracias, bendiciendo tu nombre que es sobre todo nombre y dándote gracias por lo bueno que has sido con nosotros. En todo tú eres bueno, en todo te damos gloria a Dios y te decimos alabado sea Dios del cielo. En medio de la tormenta y en medio de la bonanza, en medio del llanto y en medio del éxito, en medio de la risa y en medio del fracaso, te decimos, tú eres bueno, Señor. Gracias por estar esta noche con tu pueblo. Gracias por esa asignación que tú le has puesto a la iglesia de orar, de interceder, de mover los cielos, Señor. Tú dijiste que tú buscas adoradores, que buscas quien se ponga en la brecha para no condenar al pueblo, para no condenar a la humanidad. Señor, aquí hay un pequeño remanente que hoy queremos de una forma simbólica estar en la brecha, aunque sea por un tiempo limitado, pero diciéndote, Señor, que estamos acá para pedirte, para rogarte, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu grandeza y diciéndote, Señor, por encima de todo, tú eres Dios, tú gobiernas, tú estás sentado en tu trono, tú haces tu perfecta voluntad sobre esta tierra. Ayuda a cambiar nuestro corazón. Ayuda a que el cambio en nuestro corazón transforme nuestra oración. Te alabamos y te bendecimos. Espíritu Santo, sea revelación en la palabra. Revélenos a Jesús. Revélenos la forma de orar, de interceder. Denos un corazón como el de Moisés, un corazón como los intercesores que tú has declarado en la palabra, como Noé que intercedía, como Abraham, Señor. Bendecimos tu vida, oh Jesús, y te pedimos que nos guíes en esta noche. Gracias por todos los que se han conectado. Gracias por cada petición, por aquello que está en el corazón, por lo que van a expresar, pero aún por aquellas cosas que todavía no pueden expresar, pero que están allí. Por esas expresiones del alma que clama a ti para que la sanes, que clama a ti, Señor,
en la profundidad de la necesidad. Oh bendito Dios, sea usted propicio para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, bajo el cual toda rodilla se doblará, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. A ti sea toda la gloria, la honra, la majestad y el poder. Qué bueno. En esta noche, esperando que ustedes nos envíen las peticiones de oración, si ese fuera el caso, quería entrar en algunos puntos que para mí van a ser sumamente interesantes estudiar. En toda la parte de la Biblia, cuando habla de oración, habla de actitud. Una oración correcta, una oración eficaz, no tiene que ver mucho con las palabras, no tiene que ver con la forma en que expresamos, sino con la actitud del corazón. Nosotros nos hemos centrado, y Jesús, recuerden que decía, no digan vanas repeticiones, no repitan cosas, eso no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa, decía Jesús, es la comunión, es que ustedes se encierren y tengan comunión conmigo, que hablen conmigo, que me expresen, pero también que guarden un tiempo y que me escuchen, que guarden silencio y que me escuchen. Entonces, la oración tiene que ver con la actitud del corazón. Quiero comenzar leyendo, y ese va a ser de ahora en adelante nuestro cual nos vamos a centrar. Nosotros en esta noche vamos a centrarnos en lo que llama la palabra, vamos a estar unánimes juntos orando. Fíjense que ese todos estaban unánimes juntos. Se puede estar juntos, pero no estar unánimes. Se puede estar unánimes, pero no estar juntos. Entonces, de alguna forma, a través de las redes, nosotros estamos juntos. Y de alguna forma vamos a tratar de ponernos unánimes. Es decir, vamos a tener los mismos pensamientos, vamos a tratar de entender que aunque estamos hablando a través de un teléfono, a través de un medio digital, realmente a nivel espiritual estamos sentados en el altar de Dios. Estamos sentados y toda nuestra oración es como un incienso que le agrada a Dios. Sea nuestra oración agradable para el Señor. El versículo del cual les estoy hablando está en Santiago capítulo 5, versículo 16, la segunda parte del versículo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. Y después dice, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero leerlo en dos versiones adicionales. En Dios habla hoy, dice, la oración fervorosa, la oración irresistible del justo tiene mucho poder. Y en otra versión dice, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Fíjense las dos expresiones. Entonces, en este versículo podemos observar, primero, que la oración es un tema de actitud para que sea efectiva. No es que nosotros, hay una forma de hacerlo, decía un hombre de Dios, decía, las mejores oraciones que yo he hecho en mi vida, las he hecho de cabeza, en un pozo. No importa si estamos acostados, si estamos de pie, si estamos arrodillados, si tenemos los ojos cerrados o tenemos los ojos abiertos. Lo importante es la actitud del corazón para que esa oración se vuelva una oración eficaz. Pero para que sea eficaz tenemos que estudiar qué es lo que Dios llama eficaz, qué es lo que hace que la oración sea eficaz. Aunque tenemos que hablar de actitud, tenemos que hablar de cómo Jesús nos fue enseñando a orar y nos fue enseñando en el cómo hacerlo. Lo segundo que destaca el versículo que acabamos de leer, y en la tercera versión que leí lo dice de una forma un poco más clara, dice la oración de quien está bien con Dios. Entonces, no solamente es importante el contenido, no solamente es importante la actitud,
Es importante la fuente de dónde sale la oración. Dice la palabra que Dios recorre la tierra y sus ojos están sobre los justos. Y si bien Dios es misericordioso, si bien dice la palabra que Dios es tan bueno que el sol sale sobre justos e injustos, que la lluvia cae sobre justos e injustos, pero hay algo cuando oramos, cuando pedimos, cuando logramos acceder a la presencia de Dios, tiene que ser con un corazón puro. Nosotros hemos sido justificados por Jesús. No podemos hacer nada para ser más justos que antes. Eso no se puede hacer, porque hemos sido absoluta y plenamente justificados a través de la sangre redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Y a través de confesarlo, a través de llamarle Señor, Él nos acepta como sus hijos. Pero aquí viene el hecho de que para que Él nos acepte como sus hijos, Dios tiene que ser, o Jesús tiene que ser, nuestro Señor. Por eso dice la oración de quien está bien con Dios. Si nosotros hemos aceptado a Cristo, pero seguimos en nuestras posiciones carnales, donde decimos, bueno, Dios me entiende, Dios me ha dado libre albedrío, más o menos yo puedo manejarme en estas cosas, Dios sabe que yo le amo, no es tan importante hacer todas las cosas que Dios me está pidiendo. Entonces esa misma actitud hace que se aleje la oración eficaz de Dios. Él no puede escuchar al pecador, Él tiene que escuchar es al justo. Ahora, lo segundo de lo que quiero hablarles en esta noche, creo que ya esa parte está suficientemente clara. Vamos a hablar de qué es la oración eficaz, la oración efectiva, la oración que logra resultados. Hay una cantidad de preguntas que probablemente usted esté haciendo, que yo muchas veces me he hecho. Quiero abordar por un momento una pregunta. ¿Dios contesta todas las oraciones? ¿Dios contesta todas las oraciones? Bueno, indudablemente que Dios no va a contestar las oraciones que no están dentro de su voluntad. Dice la palabra, cuida lo que hablas, no sea que te encuentres luchando en contra de Dios. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Hemos estado hablando en los últimos tiempos. Hay una cantidad de cosas que están profetizadas para los últimos tiempos. Sabemos, lo conocemos, lo entendemos, que la humanidad de alguna forma va a ir deteriorándose. Inclusive sabemos que después que la iglesia sea arrebatada, porque dice la palabra que el misterio de la iniquidad todavía es aguantado por el Espíritu Santo, por la obra de la iglesia, cuando sea quitada va a aparecer un hombre que se va a llamar el anticristo. Nosotros hoy en día no podemos orar en contra de ese hombre si sabemos que está vivo, por ejemplo. Señor, que no nazca, Señor, que no aparezca, Señor. No, eso ya está profetizado. Eso Dios no lo va a cambiar. Esas son cosas que Dios ha decidido. Hay juicios que Dios tiene sobre el hombre, hay decisiones que Dios ha tomado y que yo no las puedo cambiar. Y es un error tratar de orar en contra de Dios o tratar de orar por cosas que Dios ya estableció, que las va a hacer de una manera y no las va a cambiar, no las va a transformar. No hay oración en la palabra que vaya en contra de la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios permite. Hay cosas donde Él abre como un espacio para permitir que el hombre interceda delante de Él. Acuérdense de Abraham. Él había decidido destruir a toda Sodoma y toda Gomorra y ahí estaba incluido Lot. Él había decidido todo eso va a ser destruido. Sin embargo, Abraham intercede y Dios abre un espacio para escucharlo. Y Abraham le da sus argumentos legales. Le dice, Señor, pero tú vas a destruir al justo juntamente con el injusto. Si hubiera tantos justos, tú destruirías a todo. Entonces él dice, no, si hubiera tantos justos, yo no lo destruiría. Y después que hace un intercambio y va aumentando y disminuyendo los números de justos, el mismo Abraham se da cuenta. No es que él estaba cambiando el pensamiento a Dios, es que Dios se lo estaba cambiando a él. No es que nosotros con nuestra oración le torcemos el brazo a Dios para que Él haga lo que yo deseo,
para que yo decrete y declare lo que yo deseo. No, es al contrario. Cuando yo oro de todo corazón, cuando yo levanto mis peticiones delante de Dios, de todo corazón, es Dios el que comienza a trabajar en mi corazón y comienza a cambiarlo. Y comienza a decirme, ¿sabes qué? Tú pediste esto, pero no es lo que yo quiero que pidas. Y va cambiando nuestra oración, la va transformando, la va cambiando, va dándonos otros matices. Sin embargo, quizás la pregunta más acertada es, ¿escucha Dios todas las oraciones? Realmente tenemos que adentrarnos dentro de la palabra, porque ciertamente no hay ejemplos en la palabra donde aparentemente hay oraciones que gente de Dios le hizo y le invocó a Dios y Dios no las contestó, o por lo menos no las contestó de la manera como la oración estaba siendo hecha. Y quiero hablarles de Jesucristo. Quiero hablarles, para no ir muy lejos, del ejemplo de Jesús. Voy a poner 3 ejemplos con Jesús, o 2 ejemplos. Primero, dice la palabra que toda la noche él estuvo orando, pidiéndole a Dios, pidiéndole al Padre que le dijera que él tenía que escoger a quién iba a ser los 12 discípulos que iban a ser aquellos que le iban a seguir, aquellos que él iba a formar para llevar adelante todo el proyecto de la iglesia, todo el proyecto que iba a ser posterior a la muerte y resurrección de él. Es decir, si estos hombres fracasaban, fracasaba prácticamente el plan de Dios. Todo el plan estaba centrado en estas 12 personas y por eso Jesús ora. Y wow, fíjense que tremendo, que dice la palabra que uno de los que escoge es un traidor, que es Judas. Pero además, cuando escogemos en frío y vemos quién era Pedro cuando comenzó, quiénes eran muchos de ellos cuando comenzaron y nos damos cuenta de la cantidad de defectos, entonces uno diría, bueno, aparentemente esa oración no fue absolutamente contestada. Pero cuando vemos el final de la historia, vemos a un Pedro transformado, vemos a un Pedro lleno de poder, vemos a todos los apóstoles que habían sido temerosos, incluyendo a Mateo, que era un recolector de impuestos, era alguien aparentemente impío. Cuando lo vemos al final como un hombre de Dios que escribe un evangelio, que muere finalmente por la causa de Cristo, uno dice, wow, sí fueron contestadas las oraciones de Jesús. La segunda oración que quiero llevarles adelante es la siguiente. Jesús va al huerto de Getsemaní y en medio de su tremendo dolor, cuando él expresa su parte humana, cuando él quebranta, rompe su alma delante del Padre y le dice, oh Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿qué era lo que él quería como ser humano? Que la copa pasara. Él como hombre no quería pasar, era un hombre débil, era un hombre que estaba sudando sangre, él estaba luchando contra toda una circunstancia que él conocía de primera mano lo que le venía, que él conocía el sufrimiento que le esperaba, que él conocía la agonía que le esperaba y él no quería pasar. Pero después que termina la oración, después que llega el ángel que lo conforta y lo levanta, y aunque Dios no le responde la oración como él esperaba, probablemente que Dios le respondiera, ¿qué Jesús vemos? Vemos a un Jesús totalmente dominando su carácter delante de Pilato, delante del sacerdote. No era un hombre temeroso, no era un hombre débil, era un hombre que tenía fortaleza de carácter. Esa oración, lejos de haberlo debilitado, lo había fortalecido. Pero efectivamente la oración no había sido contestada de la manera como él la había probablemente hecho. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que hay muchas oraciones que Dios escucha, pero que Dios la va a contestar a la manera de Dios. A la manera de Dios. Uno dice, Señor, yo oré y tú nunca contestaste. No, a veces hay que esperar un tiempo. Y cuando uno analiza el tiempo, cuando uno ve
viendo para atrás y uno analiza cómo Dios va haciendo las cosas, uno se da cuenta que Dios siempre contesta la oración. A veces Dios dice no. A veces cuando yo le pido algo, Él dice, no, no lo voy a hacer. Eso no está dentro de mi voluntad. No me está pidiendo conforme a mi voluntad. Dios no puede darnos largas explicaciones. Sencillamente lo que hace es no contestarnos. Otra vez no nos contesta a la velocidad que nosotros queremos o esperamos que nos conteste. ¿Por qué? Porque Él a veces tiene que pasarnos por un proceso. Hay cosas que yo pido, pero que cuando las pido todavía no estoy preparado para recibir aquello. Tengo que esperar un tiempo de madurez, tengo que esperar un tiempo de preparación espiritual para poder recibir aquello que Dios me puede dar o aquello que yo le estoy pidiendo a Dios. Y tengo que pasar un proceso donde también mi corazón se ha transformado y yo puedo entender plenamente cuál es la voluntad de Dios en el caso específico de lo que yo estoy orando. Otras veces Dios me contesta de inmediato. Otras veces Dios es rápido en contestar. Y me contesta como yo estoy pidiendo las cosas y uno lo alaba y lo bendice. Pero ¿sabe qué? En medio, cuando usted ore, cuando usted tenga peticiones, siempre bendiga al Señor, porque de alguna forma Él va a contestar todas las oraciones. No hay oración que quede sin una respuesta de parte de Dios. Hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 8, y es un pasaje que para mí, a mí siempre me ha parecido un poco extraño, pero después lo dice, y de repente se hizo un silencio en el cielo como de media hora. O sea, hubo media hora de silencio. Usted sabe que cuando habla la palabra de media hora, no es media hora exacta, porque los tiempos de Dios no son nuestro tiempo. Dice la palabra, un día para Dios a veces es 1000 años, y los 1000 años de Dios o los 1000 años nuestros para Dios son como un día. Es decir, es una hora simbólica. El hecho es que Dios de repente abre un compás de media hora. Y aparentemente dice la palabra, y le fue dada incienso a los ángeles para que fueran y recogieran en una copa todas las oraciones de los santos y las subieran con el incienso al cielo. Es decir, que Dios va a esperar hasta el último momento todas las oraciones de los santos. Es decir, todas las oraciones que tú hagas por tus seres amados, todas las oraciones que tú hagas para que la gente se convierta, van a ser oraciones que van a subir al cielo, que van a llegar a Dios. Dios las va a recoger, Él le va a dar un espacio para que nosotros podamos hacerla, que no quede ninguna oración que no se haga. Ahora, eso es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de Dios es contestar la oración, la responsabilidad de la iglesia es orar, es clamar, es pedir, es llamar. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces entendemos que Dios va a abrir un compás y que va a esperar, y Dios siempre va a esperar por la oración del justo. Para Él moverse, Él va a esperar que nosotros oremos. Por eso es tan importante, amado, es tan importante, hombre y mujer de Dios, que nosotros no interceder, no importa lo que las circunstancias nos digan, no importa lo que veamos, entendamos que Dios está sentado en su trono y que Él en su momento va a hacer el manejo de lo que Él tiene que contestar, lo que Él tiene que contestar. Hay una película, yo no diría que es famosa, pero una película que probablemente muchos de ustedes conocen, que se llama Todopoderoso. Y en esa película, en la primera, se le entrega a un hombre la capacidad de contestar todas las oraciones. Él se sienta en una computadora y empieza a recibir una cantidad de peticiones. No por computadora, sino que son las peticiones que salen del corazón de los hombres y van entrando. Y a todas él le contesta sí, 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 sí. Y le da un sí para todas. Y escoge todo un archivo de millones de peticiones, le da un sí y le dice contésteme todas las oraciones. Y cuando viene a ver, es un desastre. Es un desastre que todas las oraciones sean contestadas, porque hay cosas que Dios no puede hacer en el momento cuando se les pide. Que Dios tiene un trato con el hombre. Entonces,
Indudablemente que esto es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos o creemos. Ahora, fíjense otra cosa. Quiero también comenzar a entrar con ustedes acerca de los niveles de oración. Porque nosotros vamos a ir en este espacio, en este tiempo, los días viernes, ir profundizando en la oración. En Efesios, si yo quiero buscar esta cita un momento, con su permiso, Efesios capítulo 6, versículo 18. Permítame un segundo para buscarlo, por favor. Efesios 6, 18. Dice así: orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos habla y nos dice orar siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica. Y aparentemente cuando nos dice toda oración y súplica, en algunas versiones dice orando con cada tipo de oración. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar orando y hay diferentes niveles de oración. Usted lo va a ver, lo va a entender un poco mejor ahorita más adelante con la explicación que yo les doy. Pero fíjense lo que sucede. Vamos a leer por un momento Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Sumamente conocido el versículo, dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que le llama se le abrirá. En esto, yo decía, bueno, buscar es más o menos lo mismo que llamar, es más o menos lo mismo que pedir. Pero no, aparentemente Jesús estaba hablando aquí de tres niveles. Uno era buscar, uno era pedir, otro era buscar y otro era llamar. Pedir, que buscar, que llamar. Entonces, el primer nivel es el primer nivel de oración, es el nivel más sencillo: pedir y se os dará. Pero Jesús no se para ahí, no dice solamente pedir y se os dará, y ya está, y cierra la oración. Inclusive en Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, no tienen porque no piden. Tendrían más si piden más. Entonces, esto es un nivel sencillo, es un nivel donde nosotros pedimos. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, y normalmente Dios nos contesta en plazos muy cortos. Y vemos milagros, y vemos cosas sucediendo. Y a veces vemos inclusive contestaciones instantáneas. Señor, guíame en este examen que tengo que hacer, Señor. Y de repente Dios trae una revelación, me recuerda lo que he estudiado, me recuerda cómo me he preparado y tengo la capacidad de responder. De una forma inmediata Dios me responde. Y bendito sea el Señor por eso. Pero ese aparentemente no es el único nivel. Nosotros tenemos una poderosa arma espiritual en la oración. Tenemos una poderosa arma que pocos usan, porque muchos ni siquiera piden. No tienen tiempo devocional con Dios, no tienen un tiempo al día donde se sienten a hablar con Dios. No solamente a pedir, sino a tener un tiempo donde yo me callo y yo digo, Señor, esto que te pedí es lo acertado. ¿Cómo debo orar por esta situación, Señor? Yo necesito sanidad. Yo necesito que mi cuerpo sea sano. Pero he aprendido, Señor, el proceso. ¿Por qué todavía no me has sanado? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Eso es potestad de la soberanía de Dios. Eso no es potestad mío. No es que yo declaro y decreto y hago. Yo ya estoy sano. Yo lo decreto, lo declaro sobre mi vida. Eso está bien. Porque yo entiendo que las promesas de Dios están sobre mi vida. Pero por encima de las promesas hay condiciones. Por encima de las condiciones, escuche bien, está la soberanía absoluta de Dios. Él es soberano, el que toma las decisiones. Como dice, ¿quién enseñará la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Nadie puede instruir, enseñar a Dios. Él es el que toma las decisiones. Él es el que tiene la sabiduría máxima. Es más, Él es el que tiene el
panorama de todas las cosas y sabe cuándo tomar una decisión o cuándo no tomarla. A qué tiempo o a qué destiempo él va a tomar su decisión. El segundo nivel, solamente lo voy a nombrar muy por encima, dice, buscad y hallaréis. Esto es un nivel donde tenemos que buscar, donde Dios nos ha hablado, pero en nuestra búsqueda, en la perseverancia es donde vamos a obtener la respuesta. Un buen ejemplo de esto es la oración de los discípulos en el aposento alto. Viene Jesús y le dice, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo, la promesa. Ellos entonces se encierran y empiezan a orar, empiezan a buscar. Dios no les responde de inmediato, no viene el Espíritu Santo de inmediato, sino a través de la búsqueda hay un proceso que ellos pasan, probablemente hasta que ellos estaban unánimes, hasta que estaban creyendo una misma cosa, hasta que estaban siendo fortalecidos, hasta donde cuando lo que iban a recibir no iba a haber choques, porque iba a ser algo extraordinario. Y eran 120 pensamientos, 120 almas, 120 criterios que Dios tenía que acoplar o que entre ellos se tenían que acoplar. Y la única forma de hacerlo eran orando. Y ellos oraban día y noche, oraban, alababan a Dios, intercedían, pedían a Dios y estaban esperando. Ese es el segundo nivel. Y viene el otro nivel, que es un nivel todavía más profundo, que es el nivel de toquen la puerta y se les abrirá. Toquen la puerta y se les abrirá. Y esto es tremendo porque ¿cuántas veces ha sucedido que nosotros tenemos que tocar la puerta? Fíjense lo que pasó con Daniel. Quiero leer por un momento Daniel capítulo 10, a partir del versículo 2. Voy a leer saltando algunos versículos. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve muy triste durante 3 semanas. No comí alimentos exquisitos, ni probé carne, ni vino, ni me puse ningún perfume, hasta que pasaron esas 3 semanas. El día 24 del primer mes del año estaba yo a la orilla del gran río Tigris. Es decir, estuvo 3 semanas orando. ¡Wow! ¿Había tenido alguna respuesta de oración? No. ¿Se había detenido de orar? No. Había seguido orando. Estaba tocando la puerta. Estaba esperando una respuesta de Dios. Muchas veces nosotros nos paramos cuando la respuesta está cerca. No hemos orado bastante, parece que Dios no lo quiere hacer, parece que Dios no. Él seguía. En este caso, él estuvo, dice la palabra, 3 semanas, pero es un tiempo relativo, podemos estar más. De pronto me fijé, dice Daniel 10:5, y vi un hombre vestido con ropas de lino y un cinturón de oro. Y en el versículo 12 dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Fíjense las palabras que usa este hombre, que entre paréntesis era el mismo Jesús. Desde el primer día, escúcheme, desde el primer día que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte delante de Dios, Él escuchó tu oración. Y a causa de eso yo he venido. Es decir, había un espacio entre escuchar y que llegara la respuesta. Había un espacio que Dios escuchaba. Ahora, ese espacio es duro. Ese espacio es difícil. Porque para nosotros es fácil orar, pero es difícil esperar. Nos cuesta esperar. Queremos respuestas rápidas. Estamos en el mundo de lo instantáneo. Todo es rápido, todo es fácil. Vamos, queremos algo, horno, microondas, queremos algo, todo tiene que estar cocinado, sacamos algo y lo calentamos, todo tiene que estar listo. Eso es lo que queremos, rapidez, cosas instantáneas, no queremos esperar mucho. Pero Dios trabaja a través de procesos. Y aquí nos indica Dios de que a veces va a trabajar a través de procesos. Y es tocar la puerta. En este punto, quería darles una especie, en estos días me llegó una historia que se llamaba La insistencia del piojo. Y me dio risa y por supuesto que llamó mi atención y leí aquella historia. Decía que había un hombre que todo el mundo lo llamaba piojo.
De ahí viene la historia del piojo. Lo llamaban piojo. Y había otro hombre en ese pueblo que él hacía unos pasteles muy especiales diariamente y se había hecho muy famoso porque estos pasteles eran tan exquisitos, eran pasteles muy típicos de ese pueblo. Era el hombre que mejor los hacía y todos los días se dedicaba a hacer estos pasteles y todo lo que él hacía lo vendía. Y era un hombre muy famoso. Pero dentro de que estuviera produciendo los pasteles, siempre después de producir, de hacer lo que en el día tenía que vender, le sobraba un poco de masa, le sobraban algunas cosas, y ese hombre preparaba ese sobrado, vamos a decirlo de alguna manera, y lo ponía a disposición de la gente más pobre, para que la gente viniera y buscara eso y pudiera gratuitamente alimentarse y estar bien en eso, ¿no? Entonces, hubo un tiempo que llegó Piojo muy temprano a tocarle la puerta a este hombre. Y él decía, yo me llamo Piojo, mira, yo vengo todos los días, pero hoy en especial he venido para ser el primero y para poder recoger la sobra de lo que usted va a dejar. Y el hijo le dice, qué pena, señor Piojo, porque mi papá todavía no ha empezado. Venga un poco más tarde y entonces se le va a dar aquello que sobre. Está bien, él se fue, como a la hora él regresó, volvió a tocar la puerta. En eso volvió a salir el joven, cuando lo vio, entonces le dijo al papá, oye papá, sal tú, habla con ese hombre, porque ese hombre está insistiendo, porque todavía no está listo. El hombre salió, le dijo, ¿cómo está? Le dice, bueno, vengo aquí a buscar las sobras. Él dice, todavía no se la puedo dar porque estoy apenas empezando a trabajar, vengo un poco más tarde y entonces yo le voy a dar las horas. Y así fue, y estuvo todo el día, y cada hora venía y tocaba la puerta, y cada hora venía y tocaba la puerta, y cada hora venía y tocaba la puerta. Hasta que llegó un momento en que tocó la puerta y ya las obras estaban listas. Entonces este hombre, por la insistencia y viendo que él estaba ahí primero que todos los demás, le entregó todas las obras a este hombre y este hombre se fue feliz, este piojo, a alimentar toda la familia. ¿Qué aprendemos de ahí? Todos podían llegar y tocar la puerta y pedir, claro que sí. Todos estaban dispuestos, claro que sí, pero había un hombre que se había decidido a insistir delante de Dios, a pedirle a Dios. Él sabía que la respuesta venía, pero él quería que Dios supiera, wow, Dios, te estoy orando, wow, Dios, acuérdate de mí, no te olvides de mí, Señor, no te olvides de mí. Y esa es la oración que tenemos que estar constantemente orando y constantemente pidiendo. Amén. Aquí me están llegando algunas oraciones. Dice oración por Venezuela. Indudablemente esa tiene que ser una oración general para cada uno o por cada uno de nosotros. Tenemos que orar por nuestro país, por los hospitales de nuestro país, por los médicos, por esos héroes anónimos que están trabajando para tratar esta famosa pandemia, que están arriesgando su vida, porque esos médicos que están tratando igual tienen familia, no tienen por qué andar arriesgándose, aunque tengan traje y todas las cosas que puedan tratar de solventar el hecho de que no se contaminen, pero siempre hay un espacio donde de alguna forma pueden contaminarse. Entonces tenemos que darles un aplauso y reconocer que son héroes, que salen a trabajar, y aún aquellos que no están trabajando por el COVID-19 solamente, sino médicos que están tratando malestares generales que hay dentro de la población, gente que está con necesidad. ¿A dónde acude ahora alguien que tenga un dolor en el pecho que probablemente es un infarto si todas las emergencias están cerradas? ¿Dónde puede acudir? Bueno, siempre habrá médicos interesados en eso. Señor, queremos poner delante de ti esta petición muy especial, Señor. Esta petición por